Buenas noches, este es el código de mío, César Giovanni Peña Hernández, Juan Pablo Cedeño y Andrés Gómez, de las líneas de Bressingham y las líneas de EA. Pues acá al principio pues nada, son las librerías. En la función pintapixel coloqué el pixel de tamaño 7 para que las líneas se vean pues de mejor manera. La pantalla la coloqué con coordenadas de 0 a 500 en el eje X y en el eje Y. Y el color pues lo dejé en negro en la pantalla. Ok, la función de pintar línea primero pues recibe coordenadas X y Y en un punto y X2 y XY2 en otro punto. O sea, son los dos puntos que se da por el mouse, más adelante se va a ver. Aquí se sacan el delta X y el delta Y, se sacan a través de la resta de X2 menos X1 y Y2 menos Y1, siendo Y2 y X2 los valores más altos en cada coordenada. Luego se divide la delta Y y la delta X para sacar la pendiente y se saca el B, sacando el punto menor en Y, menos la pendiente por el punto menor en X. Y se tiene el punto de corte. Entonces, si la delta X llega a ser 0, es decir, que la línea sea completamente hacia arriba, este sería el código en el cual se pintaría el píxel con estas dos coordenadas. Si la pendiente llega a ser igual a 0, es decir que delta Y y delta X sean 0, puede ser 1 sobre 1. Entonces con este código se pinta el píxel. Y con esta condición, si X1 es mayor a X2, entonces se toman estos parámetros para pintar. Si X2 termina siendo mayor que X1, se toma estos parámetros haciendo un for con X1 y X2. Entonces, si la pendiente es mayor a 0, que es lo que pasa en la mayoría de las veces, si la pendiente es mayor a 0, entonces lo que quiere decir entre 0 y 1, si la pendiente es mayor a 0, entonces la línea va a ir hacia arriba. Si la pendiente es menor a 0, entonces por ende va a ir hacia abajo, o sea, con pendiente negativa. Aquí se saca el código y la forma en que se determina cómo se pinta el píxel a lo largo de toda la línea. Y dependiendo si X1 es mayor a X2. Y como dije, si la pendiente es menor a 0, entonces la pendiente sería una pendiente negativa. Y con pues, así con este algoritmo matemático se pintaría el píxel dependiendo de los puntos, del puntero como queda determinado. Entonces, en el caso de que Y1 sea mayor a Y2, el píxel se pinta haciendo ahí Y2 y recorriéndolo hasta que quede igual o mayor a Y1. Y se pinta con las coordenadas X1 y que en este caso sería Y2 llegando hasta Y1. Lo mismo si es que al revés, si Y2 es mayor a Y1, entonces Y1 se toma ahí y se suma hasta que quede igual a Y2. Y se pinta el píxel de el menor punto en X, que sería X1, coma I, que en este caso sería Y1, llegando hasta Y2. Entonces, las líneas de EA se basan más que todo en el valor absoluto de las variables, sea tomando puntos de X y puntos en Y en el orden que sea, es decir, si se toman puntos de X, que X2 fuera 10 y X1 fuera 12, lo que no importa la diferencia que hay entre los puntos. Como tal, hacer un delta de estos quedaría un delta negativo, por lo cual no sirve para sacar la pendiente. Pero entonces las líneas de EA se centran en el valor absoluto de las deltas. Entonces, las deltas quedan dependiendo del valor absoluto, más no de si queda positivo o negativo. En el otro caso, se toma una variable para sacar el valor absoluto dependiendo de cuál sea mayor. ¿Esto para qué se hace? Si la delta de X es mayor a la delta de Y, es decir que en X se va a tomar más puntos para que la línea se vea mucho mejor. En cambio, al contrario, si la delta de Y es mayor, pues se toma la delta de Y como el valor de E para que haya más puntos y tengan mayor valor la línea, que no sea con puntos separados. Entonces lo que se hace pues tomar a X y a Y de los delta X y los delta Y dividido en el delta mayor que hay. Y simplemente luego se haga un mientras que
y creo ahí igual a 1 y lo voy sumando hasta que llegue a D, que sería la delta mayor. Y pinto los píxeles en X y en Y. Y el X y el Y también va aumentando dependiendo de la X y la Y que se definió por el delta mayor. Entonces, las líneas, eso sería con las líneas de DA. Las líneas Bressenham se basan más que todo en el de X y en el de Y. Claro que también utiliza el valor absoluto por el mismo problema que dijimos en las líneas de DA. Entonces se utilizan las líneas en este caso el D se toma de 2 por de Y menos de X. De X pues es la delta de X y el de Y es la delta de Y. Esto se hace, el de S se utiliza el 2 por de Y, el de T 2 por la diferencia de los dos delta. Con esto logramos mirar si las X, los dos puntos dados de X1 y X2, en este caso coloqué X2 como X0 o XO, sea mayor, entonces el X se toma como XO y el Y como YO, siendo si X1 fuera mayor. En el dado caso de XO fuera mayor, entonces X se toma como X1 y Y se toma como Y1. Y X1 y Y1 se convierten en X0 y Y0 por el ciclo que va acá. Y se manda a pintar el píxel. Aquí se toma lo mismo que se hizo acá con DX y con DY. Entonces, mientras que X sea mayor a X1, entonces cumple esta condición. De lo contrario, bueno, y aquí pinta el píxel. De lo contrario, vuelve a colocar vuelve a hacer las mismas operaciones con DS y con DT. Entonces, si Y0 es mayor a Y1, vuelve a hacer lo que se hizo arriba, de que si el Y1 es mayor, se toman los valores de X y Y como los de XO. Y si el YO es mayor, se toman los valores de X y Y como X1 y Y1. Y se pinta el píxel. Y lo mismo aquí se tiene el mismo ciclo de arriba, el cual hace que los DS y los DT se vayan sumando y puedan ir pintando la línea punto por punto sin que haya una discontinuidad. Luego en el programa tiene que estar dar las coordenadas a través del control del ratón, de coordenadas en X y en Y. Entonces en el primer yo coloqué para líneas ¿de qué? Es un momento. Las líneas de Bressenham y las líneas de EA se pinten con el botón izquierdo y con el botón derecho. Esto se coloca acá. Entonces, si el botón es igual al botón derecho y el estado es hacia abajo, entonces se utiliza el color 3, bueno, coloqué un color determinado para la línea y se utiliza el de pinta pixel, y lo mismo la siguiente condición con el botón derecho, entonces se utiliza la función pinta línea. De lo contrario, si es el botón izquierdo, se utiliza Bressenham. En este caso coloqué en el medio para ver que se utiliza con Bressenham también el botón del medio, que pues en este caso sería la ruedita. Entonces vamos a cambiar en este punto. Entonces el pintalínea no lo vamos a colocar con DA, que tiene las mismas componentes X1, X2, Y1 y Y2. Entonces bueno, acá abajo pues está el main de cómo se inicia el GL, la posición de la ventana, el tamaño de la ventana, el nombre que tendrá la línea, se inicializa la función pantalla y se utiliza la función de mouse con el control ratón. Entonces, para hacer con las líneas Bressenham, entonces aquí estoy utilizando el mouse izquierdo, se traza hasta cierto punto y quedan las líneas. Lo mismo para la función pinta línea. Entonces, ahora vamos a colocarle para la función de EA para ver la diferencia. Mientras se depura. Aquí la línea se ve un poco más consistente, se ve más seguida, las líneas de EA, como se puede ver acá. Entonces ese sería el algoritmo de las líneas de Bressenham y de EA. Entonces podemos también colocarlo
con el botón derecho en este momento tuvo un error, o sea, el programa se me paró. Entonces aquí volvemos a depurarla. Con el botón derecho vamos a probar el botón derecho, vamos a probar las líneas de Bresenham. Ahorita está teniendo un inconveniente con el mouse izquierdo, entonces aquí con el botón derecho probamos las líneas. Y con el mouse izquierdo tenemos las líneas de que funcionan bien. Está teniendo un problema con el mouse. Entonces, pues así es el código de César Peña, Juan Pablo Cedeño y Andrés Torres. Muchas gracias.